Muy bien, gloria a Dios. Qué bueno que es poder bendecir al Señor, ¿no? Cuando estemos allá con el Señor nos va a agradecer ahí en persona. Va a haber una corona allí, ¿no? Una diadema, una bendición. El Señor va a decir, mira, lo que tú hiciste, predicaste a este hermano, mira cómo este hermano creció, mira cómo este hermano está aquí ahora en el cielo. Usted se va a sorprender. Me acuerdo que estábamos una vez con Chuy en Walmart. Y íbamos a predicar juntos a Walmart y nos agarró el manager, ¿te acuerdas, Chuy? Porque lo vimos por las cámaras ahí, que estaban dando vueltas. ¿Qué andan haciendo? Estamos predicando. ¿Cómo es eso? Aquí no se puede. Pero en esos días que fuimos, conocimos a alguien que Chuy le habló ahí, estábamos buscando algo de pesca. O sea, nosotros estábamos buscando, entre comillas, algo de pesca, ¿no? Como para justificar que estábamos ahí. Porque había alguien ahí que nos llamó la atención, queríamos hablarle del Señor. Y estábamos buscando y le dijimos, ¿tú sabes de esto? Y ahí entramos a la conversación. Me acuerdo, y Chuy le habló del Señor, se entregó al Señor. Y está en Houston, ahí en la iglesia de Marcos Witt. Y él está ahí sirviendo al Señor y está ahí, se entregó al Señor. Eso es lo último que supimos de él hace un tiempo, que estaba allí. O sea, uno no sabe a dónde puede alcanzar. Amén, con la palabra del Señor. Uno no sabe. Uno tira las redes y el Señor se encarga, ¿no?, de hacer el trabajo. Muy bien, gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor. Hoy tengo muchísimo para hablar, como siempre. Pero si me acompañas a Josué capítulo 1, versículos 1 al 5. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate, Josué, y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Qué interesante, ¿no? Yo como introducción a lo que quiero hablar, quiero empezar con este versículo, con estos versículos. Y aquí está el tramo final, ¿no?, de la travesía del pueblo de Israel en el desierto, que fueron 40 años, que el Señor allí, como ustedes saben, les proveyó, los probó, los trató, vio su corazón. Y esta segunda generación es la que va a poseer, está a las puertas de poseer lo prometido durante años, la promesa del Señor, la tierra prometida. Y ellos habían transitado ese desierto, como hablamos el domingo pasado sobre la sequía, el desierto. Ellos habían pasado por un territorio árido, poblado por serpientes, escorpiones. Cuando leemos la palabra del Señor, vemos cómo el Señor inclusive allí los guardó, los probó, les proveyó. Se reveló el Señor de muchas maneras, reveló su nombre de muchas formas. Ahora están a las puertas de la tierra prometida, un lugar que en la palabra de Dios nos dice que es un lugar donde fluye leche y miel. El lugar de la promesa, de la sanidad, de la paz. El lugar de bendición. Pero para atravesar y llegar a ese lugar, al lugar de la promesa del Señor, era necesario atravesar un río, el río Jordán. Ese río Jordán desembocaba en el Mar Muerto, o sea, todo lo que moría ahí iba a parar al Mar Muerto. No era el lugar de Israel, no era el desierto, no era estar a las puertas de la tierra prometida, no era morir en el Jordán, sino era entrar a la tierra que el Señor había jurado que les iba a dar. Y Dios, yo pensaba en estas palabras, en estos versículos, ¿y cuántas promesas nos dio el Señor, ¿no?, a nosotros? ¿Cuántas? Si yo les tendría que dar el micrófono a cada uno, escucharíamos tantas vivencias, tantas promesas que el Señor te prometió un día, que estabas en un retiro espiritual o que estabas escuchando la palabra del Señor y tú dijiste ahí recibiste la promesa del Señor. Pero ¿cómo se alcanzan esas promesas si no solamente por la fe? Amén. Porque hay una tierra prometida, hay una promesa del Señor para ti, ¿sí? No es que vivas en el desierto todo el tiempo, no es que vivas en un lugar árido todo el tiempo. Es un lugar transitorio. Ahí no hay vida, ahí no hay agua, ahí hay animales muertos. ¿Cuánto me entienden? Es un lugar árido. No es ese el lugar que el Señor te dio. Esa no es la vida que nosotros tenemos siempre. Es un lugar, es un tiempo. Hay un lugar, una tierra prometida que el Señor nos dio, que es una promesa, que es algo que tú lo recibiste. Amén. Y dijimos que esos tiempos de sequía venían, tiempos de sequía, tiempos de victoria, tiempos de desierto, tiempos de donde se cumple la promesa del Señor. Esa es la forma en que caminamos, ¿no? Victorias y promesas del Señor. Pero para obtener esas bendiciones
tienes que cruzar un río, como le tocó a Josué, ¿sí? O sea, Dios les prometió ese lugar, pero solamente con esa promesa no era suficiente. Necesitaban ir, entrar a ese lugar, necesitaban poseer, necesitaban caminar, necesitaban perseverar, necesitaban ir por eso, ir por todo, porque el Señor se lo había jurado, el Señor se lo había prometido. Amén. ¿Y cómo hay que hacer para cruzar, para marchar? Yo me pregunté en estos días, ¿cómo hay que hacer para perseverar, para ir por delante, para sobrepasar los obstáculos que se presentan en la vida, los problemas que se te presentan? ¿Cómo hay que hacer? Mira, es imposible hacerlo sin la fe del Señor. Y Jesús se preguntó, cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué? Los tiempos finales son tiempos donde no hay tanta fe como al principio. Los tiempos finales hablan de tiempos donde la fe decrece. Por eso Jesús se preguntó, cuando Él venga, ¿qué va a pasar? ¿Con qué se va a encontrar? Es algo que nosotros debemos de cuidar, de que la fe crezca en nosotros. Amén. ¿Cómo hacer para sobrepasar esos obstáculos? Para ir por delante. Hay algo tremendo en la palabra del Señor que Reina Valera y algunas traducciones de la Biblia, no es que esté mal traducido, no, está bien traducido, pero tratan muchas veces los traductores de tratar de encontrar una palabra en el español a tanta riqueza que hay en el griego. Porque de una palabra en griego podemos traducirlo 10, 12 palabras fácilmente y aún así no vamos a llegar a esa profundidad. Entonces, cuando tú encuentras la palabra fe en el Nuevo Testamento y vas al griego, el original del griego, se traduce la palabra sustancia. Esa palabra es tremenda. Por eso les pido en este día que abran bien sus oídos espirituales. Es complejo hablar sobre la fe. Es uno de los temas más difíciles que un predicador pueda predicar porque no es un tema fácil. A la vez uno tiene que estar abierto y con los oídos espirituales y el corazón bien abierto para comprender. Amén. O sea, es imposible ir por delante, perseverar, cruzar, avanzar con duda o incredulidad. Cuando tú dudas del Señor o dudas de la palabra del Señor, es imposible caminar el camino cristiano. Por eso muchos optan por un camino, digamos, paralelo, ¿no? El camino religioso. Es el camino paralelo al de la fe, que parece que es, pero no es. No es el mismo camino, porque el hombre en su mente caída hace un Dios, o lo adora, o lo levanta. Sin embargo, la Biblia aclara que eso, el Señor aclara que eso está mal, que no hay que hacerlo, ¿no? Sin embargo, el hombre, el ser humano en su mente racional quiere vivir la religión a su forma, a su manera. Por eso hay que comprender la fe, hermanos, para vivir en la fe del Señor. Hoy vamos a meternos un poco ahí. Cuando vamos a Hebreos capítulo 3, versículos 16 al 19, Hebreos capítulo 3, versículos 16 al 19. De hecho, el libro de Hebreos es apasionante. ¿Cuánto lo han estudiado? Apasionante, uno lo tiene que estudiar muchas veces, porque tiene tanta riqueza, tanta profundidad. Dice, ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Versículo 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¡Wow! O sea, Dios los llamó, los eligió, les abrió el mar rojo, dio pruebas indubitables, pruebas únicas de que Él era Dios, la columna de fuego en la noche, la nube de día. Mire, es innumerable las cosas que podemos decir en este momento de que Dios da prueba de que Él existe y de que Él tenía un plan. Sin embargo, dice que habiendo oído, los que estaban allí caminando y viendo todas esas cosas que nosotros hoy no vemos, esa nube, imagínate si fue esa columna de fuego por la noche que te guía, o esa nube de día, pero no, pues por fe. Y aún así el Señor les mostró, pero dice que habiendo oído le provocaron. Son esos que salieron, dice, la primera generación,
Y el Señor estuvo disgustado. ¿Por qué estuvo disgustado el Señor? Porque caminaron en incredulidad, caminaron en dudas con el Señor. Viendo, no creyeron. Entonces dice que Él se disgustó con esa generación, 40 años. Esos fueron los que cayeron en el desierto. Y el Señor juró que no iban a poseer lo que el Señor les había prometido. No a ellos, pero a la segunda generación sí. Miren hasta qué punto llega la duda, cuando hay incredulidad en nuestros corazones. Por eso no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Sabes? No podemos cruzar nuestros obstáculos. No podemos llegar adelante. No podemos caminar en las cosas del Señor. No podemos madurar si hay incredulidad y duda en nuestros corazones. Dios ama a aquel que lo busca de corazón y le cree de todo corazón y tiembla su palabra, ¿no dice así? Dios ama a ese corazón. Por eso somos justificados, dice la palabra de Dios, por la fe. Romanos 5, 1 al 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Ahí está la sustancia. Por eso vamos entrando en el tema. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, más aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. ¡Wow! Claro que lo que está diciendo es que no es por voluntad propia, no es por mérito propio. Dice, somos justificados pues por la fe, no es por vista, no es por acción, no es porque sos bueno, yo no maté a nadie, soy bueno, soy salvo. No, no es por eso, es por la fe, es por caminar en esta fe. Y por caminar en esta fe tenemos paz para con Dios. Si no caminamos en esta fe, no tenemos paz. El Señor se disgusta porque ve un corazón dudoso, un corazón racional. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual también tenemos entrada por la fe. No porque tú dices, qué bueno que soy, puedo entrar a la presencia de Dios. No, no es por lo bueno que seas, es por la fe, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual estamos firmes, dice. ¿Saben en qué estamos firmes? En esta sustancia que te quiero hablar en este día, que es la fe. Estamos firmes en esa sustancia, que es la fe. Amén. Y dice, entonces dice, paz por la fe a la gracia, estamos firmes, aunque atribulados. Allí los apóstoles cuando escribieron estaban tremendamente atribulados en pruebas. Sin embargo, ¿cómo puede ser que en esto que estaban tan atribulados, en estos que estaban viviendo en tanta prueba, predicaban esa fe, hermanos, como la predicaban, escribían de esta forma que escribían? ¿Cómo podían decir que estaban firmes cuando estaban buscándolo para matarlo? Porque ellos dicen, nosotros nos gloriamos en la esperanza que tenemos en la gloria de Dios. Y estamos firmes. Aunque, ¿saben qué? También dice, nos gloriamos en las tribulaciones. Porque aún así, como nosotros estamos sostenidos en la fe, esas tribulaciones van a producir en nosotros paciencia. ¡Wow! Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Pero esto no nos avergüenza. Seguimos predicando el Evangelio. Por eso tenemos cientos de promesas. Pero estas promesas solo se alcanzan por fe, hermanos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, ¿es pues la fe? Y ahí trató Reina Valera de traducir la sustancia y puso la certeza. No está mal, pero no está del todo bien. Porque la fe no es solamente una certeza. Tú puedes tener, hay alguien que puede decir, yo tengo certeza, pastor, yo tengo certeza de que los extraterrestres existen. ¿Y cómo tiene? No, pues yo tengo certeza, hay unas luces que están dando vueltas. Es seguro que existen. Y otro puede decir, no, pues no lo vimos, no hablamos con ellos, no tengo. O sea, tú puedes tener certeza, pero no puedes tener fe. No es solamente una certeza la fe de algo, es más que eso. Y ahí la palabra certeza se traduce sustancia en el griego. Miren cómo cambió. Es pues la fe la sustancia. ¿No te gusta más así? De lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. ¡Wow! Esta palabra sustancia es hipostasis, que significa sustancia. Y sustancia es el soporte que te permite estar firme
Es como algo que está por abajo tuyo. Cuando tú caminas en esa fe, la sustancia te está sosteniendo en ese camino. La sustancia de Dios, aunque haya pruebas, aunque haya dificultades, aunque haya tiempos difíciles, aunque tú digas, ¿cómo haremos para cruzar el Jordán? Porque ahí allá estaban los gigantes. No importa. Tú vas a cruzar igual porque estás sostenido en la fe de Dios. Tú vas a avanzar igual porque no es por tus propios méritos. No es porque hay algo humano, una cuenta de banco, hay algo humano que tú tienes y estás salvado. Hermanos, nada está salvado, sino es porque lo único que nos va a salvar es el Señor. Eso no es perecedero. Y lo único que va a quedar, ¿qué es? La palabra. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra dice no pasará. Es la palabra de Dios, el logos de Dios, eso no va a pasar. La sustancia es el soporte que te permite estar firme, es lo que se pone debajo para soportar algo. Es caminar sobre una base firme, sustentable en el camino del Señor. El camino paralelo religioso no está sustentado por la fe, está sustentado por las obras. ¿Y sabe qué? Si está sustentado por las obras no sirve, es humano. Es de acá abajo. La fe no es de acá abajo, la fe es de allá arriba, es del cielo. Amén. Por eso cuando decimos que caminamos por fe, estamos caminando sobre una base firme, inmutable, poderosa y eterna, diría yo también. Por eso, y esta fe no es, hermano, que uno hoy escucha tantos sermones de aquí abajo, no de allá arriba. Cuando muchos dicen para rascarle al oído a los creyentes y le dicen, tú confiese, declara lo que quieras, total, la fe lo va a cumplir. Suena muy humano, ¿no le parece? Suena muy mercadotecnia. Sí, así suena así, me hace ruido, me hace mal escuchar eso. Porque están rebajando la fe a algo humano, a algo de acá abajo. Y no significa que no tienes que pedir, porque la Biblia dice, pide y se os dará. Pero ¿saben qué? A veces nosotros pedimos conforme a los deseos de acá abajo. No están acorde con los deseos de allá arriba. Entonces tienes que pedir conforme a los deseos del Señor, el plan que el Señor tiene para tu vida. Conforme a lo que Dios te quiere dar. Eso no es fe. Eso es un antojo humano. ¿Y sabe qué he descubierto? Que no se cumple. Que a largo plazo la gente dice, pero usted me predicó esto. No se cumple. Pero lo que es eterno se cumple. Lo que es bíblico se cumple. Amén. La fe es la esencia misma de Dios. Jesús es el autor y consumador de la fe. Se puede traducir como naturaleza, imagen, esencia, confianza, certeza. Sustancia es lo que necesitamos en Cristo para no perdernos, hermanos, para no decaer en las cosas del Señor, para no desintegrarnos, para no apartarnos. Yo no conozco a nadie y no conoceré a nadie que se aparte del camino del Señor que haya vivido por fe. Jamás se apartaría a alguien que viva en la fe del Señor, que esté sostenido por la sustancia de Dios. Nos apartamos porque ponemos la mirada aquí, nos ahogamos porque hacemos como Pedro, caminamos por las aguas por fe y de golpe miramos los vientos y... Tú quieres vivir en victoria, amén. Yo también quiero vivir en victoria con el Señor. Uno lee la palabra de Dios y dice de gloria en gloria y de victoria en victoria. Uno quiere vivir en victoria. Pero no lo vamos a conseguir sin vivir bajo esta sustancia de la fe. La sustancia es poderosa, hermanos, te impulsa, te sostiene, te levanta, te anima, te empuja hacia los propósitos del Señor. Es porque estás parado sobre una base firme, es como un ancla. Mire, es algo seguro, es algo que no fluctúa, que no decrece, que no falla. La fe nunca falla. Te mantienes expectante, firme, aún en situaciones apremiantes. Me acuerdo un pastor amigo una vez me dijo, la fe es la acción palpitante eternalmente existiendo con Dios, me dijo, me dejó así, imagínese. Dije, ¿qué? ¿Me podré repetir? Le dije más despacio. Pero imagínese que uno pueda vivir por fe como quiere aquí en la tierra. Imagínese el poder que se le daría a un hombre, ¿no? Por eso Dios es sabio, hermanos. Porque nosotros si vivimos por la fe que queremos vivir, imagínense, agarraríamos algo y diríamos que se cumpla cualquier cosa, ¿no? No se cumple cualquier cosa, hermano. Menos mal que Dios es sabio, ¿no? Que tenemos un Dios sabio que no le da tanto poder al hombre, ¿no? Para que el hombre haga lo que quiera. Agarraríamos algo y diríamos,
Dios me dijo esto, ¿no? Cuando Dios no lo dijo. Vamos a decir la verdad que a veces Dios no habla. Pero usted dice, yo tengo fe y voy a creer en esto que quiero creer. Y uno está ahí y Dios no habló. Pero uno está ahí queriendo forzar a Dios. Imagínese, ¿Dios le va a conceder eso? Pero uno está ahí y dele, forzar algo para que se cumpla algo que no es de Dios. Eso es hechicería, hermano. Eso yo lo veo en la brujería, en el control mental, pero no en Cristo. Dios busca un hombre, un corazón, una mujer con un corazón humilde que se someta. Por eso Cristo, siendo el Hijo de Dios, fue obediente, hermano, y aprendió obediencia. ¿Cuánto más nosotros? Amén. La sustancia es algo firme, dijimos, algo que se mantiene ahí expectante, firme, en situaciones apremiantes. Te sostiene, te lleva, te guarda, te guía, te levanta, te afirma. La fe te hace espalda, porque Dios no quiere un cristiano así flacucho. No, Dios te va a formar, Dios te va a forjar. Dios te va a formar en el camino de Él. Amén. Te va a tratar, como dijimos el domingo pasado, te va a hacer espalda. Y nuestra esperanza está basada en esta fe. No está sostenida en creencias humanas. Nuestra fe no puede estar sostenida en creencias humanas o en estatutos denominacionales, como alguien me dijo una vez, es que los estatutos de la denominación. Y yo dije, hermano, si eso no está en la palabra, no sirve. No me venga con estatutos, véngame con palabra de Dios. Mire, a veces eso es lo que queremos hacer. Queremos sostener la fe con estatutos humanos. Sustancia es lo que necesitamos, hermano, algo real, algo en lo espiritual, pero algo real, hermanos. Y eso es lo que dijimos, te levanta, no es algo humano, es algo espiritual, es algo divino y algo eterno, que opera en lo espiritual. Y como el creyente tiene al Señor en su corazón, está operando aquí adentro nuestro, hermano. No está sostenido en méritos, no es por fe, no es por gracia, dijimos. Sustancia es algo más que creencias, es algo más alto, más sublime, más poderoso, más firme, más real. Es algo que te levanta, te impulsa a seguir adelante, aún en la situación en que te encuentres. Porque lo que hace que sirvas a Dios, que vivas por la fe y que te mantengas hasta el final. Por eso debemos poner nuestros ojos ¿en quién? En Jesús, no en las cosas materiales. ¿Quién es Jesús? Dice ahí. A ver, ¿quién se acuerda del versículo? El autor y consumador ¿de qué? De la sustancia de la fe. Dijo el escritor. Yo tengo que poner mi mirada en Jesús, porque, hermano, si él ponía la mirada en lo que le estaba pasando alrededor, no hubiera podido seguir. Pero él dijo, hay una sustancia que es la fe, y si yo pongo mi mirada en eso, puedo correr la carrera con paciencia. No alocadamente. Corro la carrera con paciencia porque sé que voy a llegar al final bien. Empecé bien y voy a terminar bien también. Eso es lo que está diciendo. Sustancia es lo que necesitamos para atravesar cualquier situación, cualquier cosa que se presente. Hebreos capítulo 10, versículos 35 al 39. Nos exhorta fuerte allí. Y nos dice, no perdáis pues vuestra confianza. Mire, esa palabra confianza es sustancia en griego. No perdáis pues vuestra sustancia, que tiene grande galardón. No pierdan la fe, porque tiene un gran galardón en los cielos. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo, por la fe, vivirá. Y si retrocediere, o sea, si no se mantuviere en esa fe, no agradará a mi alma, dice el Señor. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservar el alma. Mira, tienes que preservar tu alma, cuidado. Tienes que preservar tu alma hasta el final porque se puede perder tu alma. Le digo esto porque andan dando vuelta a tanta gente hablando tantas tonterías, que atrás de eso está el enemigo queriendo que tu alma se pierda. Pero viene vestido así de una persona bien, con una sonrisa, con una voz así tenue, pero viene con una lengua larga. ¿Y eso qué quiere hacer? Que tu alma se pierda. Tú no vas a dejar que eso pase, ¿no?
Por eso nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservar el alma. Somos de los que tienen fe, de los que avanzamos. Somos de los que tienen confianza, porque no confiamos en caballo ni carro. Confiamos en el Señor. Somos de los que tenemos paciencia, los que queremos hacer la voluntad del Padre, porque tenemos promesa, porque no queremos retroceder. Somos de los que estamos listos para avanzar en las cosas del Señor, para madurar. Mira, cuando tienes esta sustancia, sos como esos 2 espías, que no es un dato menor, pero esos entraron a la tierra. Fueron la primera generación que entraron, los únicos 2. Josué y Caleb. Somos como esos 2 espías que entraron a la tierra, no necesitaban ir a ver la tierra, ellos ya la habían visto acá adentro. Sin embargo fueron. Nos mandó Moisés, vamos, por obediencia. Y esos ya entraron a la tierra antes de entrar, hermanos, porque Dios ya lo había prometido. Y cuando volvieron todavía más llenos de fe. ¿Pero qué los hizo llenarse de fe? ¿Los gigantes? Sí. Porque dijeron, mira, allí había gigantes, hijo de Anac, allí había unos gigantes tremendos. Había unos gigantes tremendos. Y Josué y Caleb dijeron, entonces Dios va a ser realmente, la promesa va a ser poderosa porque va a derrotar a esos gigantes. Pero los otros, ¿qué dijeron? Los otros 10. Esos no vivían bajo la sustancia de Dios. Esos volvieron y dijeron, no podremos entrar, nos van a comer. Somos como langostas. Estaban viviendo acá abajo. Somos como langostas al lado de ellos. Y llegaron quizás llorando y gritando. ¿Vieron cuando alguien llora los gritos? De miedo. Pero Josué y Caleb dijeron, los comeremos como pan. ¡Wow! Esos sí que tenían fe. Yo quiero la fe de ellos. Porque si esta sustancia está dentro tuyo la Biblia dice, Jesús lo dijo, no lo digo yo. Dice, mayores obras que yo ustedes harán, porque yo me voy al Padre. O sea que si esta sustancia está, lo vamos a poder lograr en el Señor. Porque lo dijo Jesús, no lo digo yo. Esta sustancia hace que no te calles, que no permanezcas cómodo, porque cuando permaneces cómodo estás viviendo una religión. Pero cuando algo te mueve dentro tuyo y hay algo que tú quieres hacer y moverte y hay algo que no te deja estar dormido, es porque hay una sustancia dentro que se llama fe, que el Señor quiere hacer algo y está hirviendo dentro de tuyo. Algo así. Entonces como Jesús se acercó al leproso y era la fe allí en persona. Porque la Biblia dice que Él es la imagen misma de la sustancia de Dios. ¡Wow! Entonces, ¿qué hizo Jesús allí al leproso? Señor, necesito salir. ¡Quiero ser limpio! Y lo liberó y lo sanó. Eso es lo que hace, hermanos, esta sustancia. Hace que no te calles. Es como cuando Pedro estaba allí yendo al templo y había un cojo ahí sentado y Pedro lleno de esta sustancia de Dios. ¿Cuántos me entienden? Y el hombre empezó con los problemas y le dijo, shh, no me interesa eso. Pero te voy a decir algo. Mira, yo no tengo plata ni oro. Tú estás pidiendo plata, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y ese que estaba ahí pidiendo en la puerta del templo, hermano. Se ve que nadie tenía la sustancia de Dios para sanarlo. Pero ese que estaba ahí, ¿qué pasó? Se paró y empezó a glorificar al Señor. A veces es mejor no tener nada, pero tener algo de Dios. ¿Qué les parece? Somos de aquellos que creen en estas grandísimas promesas de Dios, porque somos hechos participantes de Cristo, dice Hebreos capítulo 3, versículo 14. Con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza, y ahí se traduce sustancia del principio. Se lo leo de nuevo. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos hasta el fin nuestra sustancia. Y si somos participantes no podemos quedarnos quietos, no podemos estar sentados, ¿no? Hay una pasión que nos mueve adentro nuestro, hay algo que nos dice quiero ser usado por el Señor, estamos encendidos. Esta sustancia no te puede mantener dormido, triste. ¿Sabe qué hace? Cuando la sustancia de Dios viene a tu vida, la depresión tiene que salir en el nombre de Jesús. Eso de estar siempre así tirado y siempre... No, eso es porque la sustancia está en el nivel bajo.
Tienes que recibir del Señor para salir de eso, en el nombre de Jesús, para levantarte, para estar encendido, porque tú vienes aquí, no te alcanza un speech, algo que te digan así por decir. Tú quieres palabra de Dios, amén. Si no, te vas a otro lado a buscarla. Yo no sé cómo hay gente que se mantiene así durante 50 años, escuchando nada. Bueno, sí lo entiendo, ahí está el camino paralelo, ¿no? El de la religión. Ese funciona, entre comillas, bien, ¿no? Pero el que tiene la sustancia en su corazón quiere predicar la palabra, quiere cruzar lo que se interponga, amén, entre nosotros y la promesa. Y sabemos que para cruzar ese río que estamos hablando hoy, tenemos que dejar atrás cosas. ¿Qué tenemos que dejar atrás? Donde estamos para poder ir a donde Dios quiere que estés. Tenés que dejar atrás donde estás, parado, estancado, para llegar a donde Dios quiere que estés. Esa primera generación no pudo entrar por la dureza en sus corazones, y Dios está buscando un corazón sensible en ese sentido. Fíjate qué tremendo. Cruzaron lo más difícil. ¿Qué fue? El Mar Rojo. Y ahí lo cruzaron, pero no por méritos personales, no por méritos propios. El Señor abrió. Una vez alguien dijo, pero en esos tiempos el agua estaba en lo más bajo. Siempre el diablo vio cómo es. Entonces un amigo mío dijo, entonces Dios fue más poderoso. Y yo le dije, ¿por qué? Porque los ahogó en poquita agua. Eso es sustancia, hermano. Eso es sustancia. Yo me quedé, wow, eso es fe. Porque no está diciendo que los ahogó en mucha agua, está diciendo que los ahogó en poca. Mira, no importa si había mucha o poca agua, que ahí están las ruedas, ahí se encontraron las ruedas, ahí están. Así que Dios los ahogó en serio. La palabra de Dios se cumple. Pasaron lo más difícil, pero al final no pudieron cruzar lo más fácil, humanamente hablando, aunque ellos no tenían nada que hacer. Sustancia no es emoción, es convicción. No es emoción, es convicción. Por eso, la segunda generación que cruza el Jordán es un pueblo que ya, fíjate que ya no vemos que murmura, no vemos que viven de esa forma como en la primera generación. No los vemos diciendo designemos a un capitán y volvamos a Egipto. No preguntaron si esto va a funcionar. Como me acuerdo que una vez, la primera vez cuando plantamos la iglesia, alguien que supuestamente estaba para ayudar, le andaba preguntando a los hermanos, ¿y tú crees que esto va a funcionar? Los hermanos, los primeros éramos 3, 4. ¿Cómo si va a funcionar? Sí, ¿tú crees que esto va a funcionar? ¿Que la iglesia se va a levantar? ¿Que va a funcionar? Esa no es una pregunta, ¿no? Para hacer. Eso habla de incredulidad, de duda. Lo de Dios funciona. No hay que preguntarse si va a funcionar o no. Y no estaban ellos así, diciéndole, ¿creen que va a funcionar? No. Ellos sabían que debían cruzar. Simplemente debían avanzar en obediencia a esa bendición. Y fíjate que al cruzar al otro lado no hubo panderos, danza, júbilo, como había estado en la primera cruzada que hizo Israel. ¿Qué pasó allí? Hubo circuncisión. Wow. Ya habían aprendido, ¿no? Y Josué mandó a circuncidar a todos los varones, a guardarse. Y justamente yo pensaba en esto para concluir en este día. Sustancia hace que vivas en santidad. Porque hay una realidad espiritual. Dios no usa vasos sucios. Dios usa vasos limpios. Y no estoy diciendo que Dios te va a descartar. No, Dios te va a limpiar. No te vayas, Dios te va a limpiar. No te ofendas, Dios te va a limpiar. No te ofendas, deja que Dios trate. Deja que Dios limpie. Porque Dios no usa vasos sucios. Así que Josué se dejó usar por el Señor. Y dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas. Él tenía esa palabra del principio. Porque Jehová tu Dios está contigo a donde quiera que vayas. Fuimos llamados a cruzar los obstáculos que se nos presentan en la vida, hermanos. A veces son difíciles, a veces son más no tan difíciles, a veces son grandes montañas. Sin embargo, el Señor dijo que el que creyera en su corazón, ¿no? ¿Y qué le diría a esa montaña?
quítate, se quitaría. Claro, por ahí a veces no es literal. Por ahí es una montaña que se presenta, que no es una montaña literal. Pero que por la fe la puedes mover. Un pastor que una vez predicó hace muchísimos años atrás, le regalaron un terreno. Él es de Cúcuta, Colombia. Le donaron un terreno y cuando fue a verlo había una montaña. Y sí, así como se lo digo. Entonces dijo, no hay problema. La palabra de Dios dice que si oramos, esa montaña se va a quitar. Entonces llamó unos hermanos, de esos que tienen sustancia, de fe, y se pusieron, hicieron una ronda y le dijo, bueno, ahora vamos a orar y la montaña se va a quitar en el nombre de Jesús. Entonces los hermanos lo miraron como diciendo, está loco. Vamos, oren, dijo, pónganse a orar. Y uno pensó y uno dijo, vamos a tener que orar días, semanas, meses para que esto pase, ¿no? Pero bueno, ahí estamos apoyando al pastor, veo como la gente, amén, apoya, ¿no? Y dice que estaban orando, clamando, y dice que él de repente abría el ojo así un poquito y miraba, y la montaña estaba ahí. Vamos, oren con fe, hermanos, declaren la palabra del Señor. Estaban ahí orando. Pasó 1 o 2 horas, y por ahí usted va a esperar ahora que le diga que la montaña se corrió, ¿no? Y sí, es lo que usted va a esperar que le diga. A las 2 horas escucharon unas maquinarias y abrieron los ojos y uno se bajó de unos camiones y dijo, pastor, toda esta maquinaria está a disposición, dice, del terreno. Vamos a quitar la montaña. Y dice que se pusieron a trabajar, hermano, para nivelarla. Y no sé cuántos días tardaron, pero la montaña se quitó. No quizás a la forma en que tú esperas que se quite, esa hubiera sido un lindo final. Pero se quitó a la forma en que Dios obró. ¿Cuántos quieren este día cerrar los ojos y ir a la presencia del Señor? Y pedirle al Señor que nos mantenga parados, hermanos, en esta sustancia de la fe. Amén. Cierren sus ojos, pónganse en pie por un momento más.